Qué alegría estar con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor y psicólogo Francisco Martínez. Lamentablemente, cuando un individuo comete una atrocidad o una indelicadeza en la sociedad, queremos buscar un culpable. El gobierno, la iglesia, los vecinos, la escuela, el maestro, etc. Pero debemos recordar algo. La institución más vieja es la familia. La familia es la primera institución. Y por eso, ¿quién más es certificado para hablarnos de este tema que el pastor y psicólogo Francisco Martínez con el tema educación hogareña? Bienvenido, Francisco Martínez. Buenos días y un placer, Ángel Mejía, y a todos los radioescuchas en este día. Es para mí un placer y un honor poder estar aquí y poder compartir informaciones que son de vital importancia para el proceso de crianza en el hogar. Cuando hablamos de educación hogareña, hablamos de un punto o de un tema sumamente importante y muy necesario, desde el principio de la historia hasta ahora y seguirá por siempre, porque todo individuo, toda persona es parte de una familia y nace de una familia. Ahora bien, la educación que inicia en el hogar es la parte fundamental para que este individuo, para que esta persona pueda ser un ente que sume a la sociedad y no que reste. El hogar es el seno donde todo niño quiere estar, siempre y cuando este niño es bien cuidado, bien atendido y donde tiene o recibe buen trato. Lamentablemente, hoy día en nuestra sociedad, en muchos casos, no es la generalidad, pero en muchos casos no sucede de esta manera y por tal razón los niños, las niñas, los adolescentes se ven obligados a desertar de sus hogares y esto lo lleva a aprender conductas inadecuadas. Es por eso que hacemos un llamado a cada padre, a cada madre, a cada tutor de esos niños, que entiendan la responsabilidad que le compete a cada uno de ellos. Como bien dijo Ángel en la introducción, no es el gobierno, no es el Estado, no es la escuela ni la iglesia, sino que estas son instituciones que van a aportar, que van a ayudar, que van a colaborar con la buena crianza y formación de un niño, pero la responsabilidad directa es del padre, de la madre, o en su defecto de aquellos tutores que por una u otra razón se han visto obligados a asumir la responsabilidad de ese niño, de esa niña, sea un abuelo, sea otra persona que por alguna razón, muerte, enfermedad del padre o la madre, ha tenido que asumir. Hay dos cosas sumamente importantes. Número uno, la educación es un valor, el cual se adquiere desde el hogar. Por tal razón, el padre y la madre son los responsables directos. Y número dos, es el hogar en donde se empiezan a formar los ciudadanos que vamos a entregar a nuestra sociedad. Aquellas personas que van a aportar siempre y cuando sean personas bien educadas, bien formadas desde el hogar. La educación es la que nos distingue de los demás seres vivos. Es la educación que nos hace actuar diferente a los demás seres vivos. Y por esa razón, papá y mamá tienen una cuota de responsabilidad cuando los hijos actuamos de una o de otra manera. Otro punto importante es que el ser humano es un ente social que debe ser formado en valores tanto morales como espirituales para que nuestras acciones no sean dañinas frente a nuestra sociedad, sino de aporte, de que le sumemos y que podamos contribuir con el Estado y con la sociedad que muchas veces le exigimos o le damos la responsabilidad que nos corresponde. Cuando somos ente que venimos con una buena formación hogareña, vamos a aportar a nuestra sociedad, vamos a contribuir en nuestra sociedad y no solo en nuestra sociedad, sino en cualquier otra sociedad en la que nosotros podamos visitar o
que en algún momento podamos vivir. Excelente, excelente. Francisco, una pregunta. Entonces, ¿de dónde viene, por ejemplo, ese deseo de culpar a alguien? La sociedad siempre quiere buscar un culpable y lo que estábamos mencionando anteriormente, que la familia es el pilar fundamental en la educación y en la crianza de una persona. Entonces, ¿dónde viene, por ejemplo, qué teorías le podría usted dar al público oyente de querer culpar a otras personas cuando la responsabilidad es de nosotros los padres? Digo nosotros los padres porque tengo hijos y sé que usted también tiene hijos. Por favor. Sí, muy buena pregunta, Ángel. El ser humano por naturaleza siempre ha tratado de esquivar o evadir su responsabilidad. Y si nos vamos a un hecho muy lejos en la historia, nos podemos ir al caso de Adán y Eva. Un texto bíblico, un pasaje bíblico en donde cuando cometieron la desobediencia, que Dios le hace la pregunta a Adán por qué desobedecieron de comer la fruta prohibida o el árbol prohibido, Adán le dijo, la mujer que tú me diste. Culpó a Dios. Culpó a Dios, pero también a la mujer que tú me diste. Pero cuando a la mujer se le hace la pregunta también, la mujer dice la serpiente. Es decir, siempre buscamos un culpable, siempre buscamos una justificación. Los padres, yo siempre le digo en terapia a los padres, los hijos no nos pidieron venir al mundo, nosotros decidimos traerlo al mundo. Sabemos que muchas veces no se planifican y hay padres, jóvenes, adolescentes que tienen relaciones informales y estas lo llevan a que un embarazo. Pero una vez salió embarazada y decidieron tener ese hijo, que es lo correcto, deben de ir prepararse en ese proceso de esos 9 meses o 38 semanas para asimilar y empezar a asumir una nueva etapa en su vida y asumir la responsabilidad. No el Estado, no la sociedad, somos los padres, no la escuela, sino que estas instituciones van a ayudarnos en el proceso de educación, pero comienza en el hogar. Comienza en el hogar. Así es. Por tal razón es importante que como padre, y como dijiste, yo también soy padre de 3 adolescentes ya, que necesitamos conocer que nuestros hijos necesitan de nuestra atención, que demandan nuestra atención. No hay un mejor lugar para que un niño esté que el hogar. Lamentablemente hoy día muchos niños se ven obligados a irse a la calle, a durar más tiempo en la calle, porque en el hogar no se le está brindando ni facilitando ese ambiente o ese estado de bienestar para que ellos quieran estar, porque el papá y la mamá nunca tienen tiempo. Entonces, padre, madre, necesitamos retomar al original, al principio, de asumir nuestra responsabilidad como padre. Es algo grande. Es algo grande. Las estadísticas a nivel mundial de niños en diferentes países, niños adoptados, es altísima. Pero ¿por qué se da esto? Porque el padre y la madre no asumieron o no decidieron quedarse con su niño. Es un privilegio ser padre, pero tenemos que cuidar ese tesoro que son nuestros hijos. Yo quiero terminar con un pasaje bíblico o algo que Jesús le dijo o le preguntó a sus discípulos. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Unos dijeron, eres el Cristo, eres el Mesías, eres el profeta, eres el Salvador. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y ellos le responden, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta a ellos? No porque Jesús no sabía quién era, él claro que sí, sino porque Jesús quería que ellos entendieran quién era él y de dónde había venido. Y la formación hogareña de Cristo fue tan genuina, tan buena, no solamente en lo espiritual, sino en lo social, que es lo que estamos tratando en esta mañana. Fue tan original y tan positiva que aún en el momento de su muerte, en el momento de la cruz, cuando ya se estaba despidiendo, él le encomienda a María, su madre, a uno de sus discípulos para que cuide de ella. Es decir,
yo me voy físicamente, pero mi madre debe de tener a alguien que cuide, que la atienda, y él se le encomienda a uno de sus discípulos. Eso viene desde el hogar. Muchos hijos que se han alejado de sus padres, muchos hijos que no cuidan a sus padres, muchos hijos que llevan quizá a su padre, lo llevan al abandono y no lo atienden porque no han sido bien formados, bien educados, y eso lo vamos a transmitir a las generaciones que vienen. Es importante que tomemos y le demos importancia que la educación comienza en el hogar, con la familia, con los padres. Excelente, excelente, Francisco. Francisco, surgen muchas preguntas. Tenemos todavía 5 minutos. Surgen ciertas preguntas. Por ejemplo, 2 preguntas en una. Vamos, 2 por 1. Usted Okay. las recibe 2 por 1. Claro, claro. Entonces, lo primero es, ¿qué usted de su punto como psicólogo, también como licenciado en psicología, cómo usted ve, desde qué óptica, aquellas personas que no quieren cuidar a sus padres? Dice, ok, pues yo lo voy a llevar al asilo porque allá están mejores. Siempre hay una teoría, como usted mencionaba, para desligarse de sus responsabilidades. Y lo otro sería aquellos padres también que hoy día usan de la tecnología, por ejemplo celular, tablet, etcétera, para no cuidar a sus hijos. Ok, le presto el celular para ya yo pasar 1 o 2 horas tranquilo y desligarme de mi responsabilidad. ¿Qué mensaje usted le puede dar a todas aquellas personas, padres, madres y sociedad que nos están escuchando a nivel nacional e internacional? Sí, excelente. La primera pregunta sobre los hijos que toman la decisión de llevar a sus padres a un asilo, perdón, a un asilo, a un hogar de ancianos envejecientes, se dan muchas situaciones y hay realidades y no la podemos obviar. Hay realidades. Hay padres que muchas veces o que han tenido quizá un solo hijo o quizás 2. Es posible que ya esas personas en algunos casos vivan a la distancia y tengan que tomar por sus compromisos, sus responsabilidades con sus hijos también, tomar la decisión de llevarlo a un lugar donde lo cuiden. No es del todo malo. Ahora bien, el seguimiento o el apego que ese hijo debe de seguir teniendo con ese padre, asumir, no es entregárselo y pagarle a alguien que cuide de él, sino porque debe de haber o existir un sentimiento de padre, un sentimiento de hijo, un sentimiento de responsabilidad y asumir que aunque su padre está en un lugar que por los profesionales que hay en esos lugares, desde enfermeros, terapeutas y personas que van a atender bien a esas personas, es necesario que la parte sentimental o emocional sea cuidada. Y es que ese padre o esa madre entienda que aunque esté allí en aquel lugar, su hijo va a visitarlo con frecuencia, su hijo está presente o su hija, su hijo ha asumido y se ha transmitido que lo mejor es que él esté allí para ser bien cuidado. Y la otra pregunta, de igual manera, es importante que nosotros como padre, como madre, podamos entender, y voy a repetir y lo podemos tomar como frase, nuestros hijos son un gran tesoro. Nuestros hijos tienen un valor incalculable. Ahora, ¿quiénes le dan ese valor, ese precio? Somos nosotros, los padres, porque somos hijos también. No es que somos padres ya, también somos hijos. Y eso lo vamos a transmitir a las generaciones que van a venir detrás de nosotros. Y eso lo vamos a llevar ¿a dónde? A la sociedad. Excelente, excelente. Pues muchas gracias a Francisco Martínez, este gran pastor y psicólogo, el cual hemos tenido acá en el día de hoy, resumen y análisis de la semana. Pues Francisco, muchas gracias, y le damos gracias al público, y esperando que Dios Todopoderoso le bendiga. Y también no se olviden de escuchar ese gran programa que sigue a continuación, Salud en la Mañana. Señores, pues ha sido un placer. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias.